Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020. Su servidor Luis Álvaro Hernández Esquivel para Vivoreando la Noticia. El día de hoy vamos a hablar de las libertades. Las libertades es vivir sin temor, sin ser restringido a nuestros derechos humanos, ¿verdad? Que nuestra libertad de información no sea vulnerada, que nuestra libertad a vivir en paz no sea vulnerada, a tener derecho a una administración de justicia, a una integridad física y psicológica adecuada, a poder trabajar y a dedicarnos a lo que cada quien le plazca mientras tanto sea lícito, a no vivir con miedo. Porque el vivir con miedo restringe nuestras libertades, a poder hacer, a poder decir, a poder actuar. Las autoridades están encargadas en que se respeten estas libertades. Porque cuando las autoridades violan ello y los gobernados viven con miedo, no están cumpliendo con sus deberes. Cuando tenemos un leviatán, un estado tan grande y poderoso y fuerte que requiere tantos gastos, empieza a rebasar sus facultades y empieza a tomar presa como caza un animal furioso a los gobernados. Y de tal suerte que los gobernados no se pueden expresar libremente, no pueden hacer, porque entonces pueden ser acusados de cualquier delito, tratando de justificar la actuación, ¿verdad? Ahora, no podemos establecer penas tan graves, sobre todo en el aspecto fiscal, ahora en el aspecto de elección, en el derecho electoral. Ayer, el presidente de la República dijo que no iba a permitir ningún fraude electoral, según él. Ahora hay que ver qué es lo que para él significa un fraude electoral. Porque recordemos que hace años llevó unos chivos ahí al Zócalo y que esas eran las pruebas de un fraude electoral. Y ahora con todo el poder, ¿qué va a suceder? No puede suceder esto. No podemos permitir como sociedad que se lleguen a tales extremos, ¿verdad? De estar bajo el control de cualquier persona. Ni podemos permitir cualquier tipo de amenaza. Porque eso sería vivir con miedo, ¿verdad? Otra de las cosas es omitir denunciar a una persona por miedo a perder un trabajo, por miedo a perder una posibilidad, por miedo a perder una posición. Muchas personas, sobre todo en el área cultural, o en cualquier área en sí, han comentado que a veces no han llevado a cabo denuncias de actos que consideren ilícitos, porque el día de mañana van a tener represalias y ya no van a tener trabajo. Eso es vivir con las rodilleras puestas para no rasparse las rodillas. Es estar hincado y con miedo. No importa la posición del servidor público. Si éste ha delinquido, hay que denunciarlo. Y hay que seguirles las denuncias. Que su poder no rebase las expectativas. Porque si actualmente es director general, por ejemplo, del INBA o del Helénico, por decir algo, no pasa absolutamente nada si los denunciamos. Y si el día de mañana no tenemos acceso a llevar a cabo determinado acto, no importa. Es preferible
vivir con la frente en alto a vivir con las rodilleras puestas y tolerando actos indebidos, actos delictuosos, ¿verdad? Porque entonces esos temores nos restringen nuestras libertades de actuar, nuestras posibilidades, y nos convertimos en esclavos de otros por conveniencia mutua, por un terror infundado por uno mismo, y no podemos permitirlo eso. No podemos permitir la esclavitud, y menos propia. No, las leyes establecen las conductas ilícitas, las conductas que deben de ser reprochadas, que son reprochables. Si en la actualidad ya no están esos funcionarios públicos y estuvieron en el sexenio pasado, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos. Nuestro señor presidente ayer alentó a la denuncia. Habla de la honestidad valiente. Habla que hay que denunciar los actos. Inclusive se refirió al presidente, uno de los presidentes que después fue a trabajar en una de las empresas españolas que tenían el control, dice, de las energías renovables, que tenían todo el control. Entonces, en ese contexto, tenemos que presentar denuncias. Y si yo percibo un acto irregular, ilegal, hay que denunciarlo, no debemos de actuar con temor. Y si algún otro servidor público actúa en consecuencia, hay que denunciarlo también. Y no hay que cansarnos de seguirlo denunciando y denunciando. Porque uno no es, puede decir, es que es conflictivo. No, uno no es conflictivo. El delincuente no es uno. El que comete la conducta típica, o sea, típica significa que se adecua a la hipótesis normativa, a la norma de la ley del Código Penal. Uno no es el criminal. Hay que denunciarlos. Uno es un ciudadano que tiene derecho. Ahora, no debe de haber actualmente una competencia, una contradicción entre los gobernadores y entre el presidente de la República. Ellos son simplemente administradores. No tiene por qué haber un conflicto. Ellos tienen que actuar al límite de sus facultades, estrictamente. Tienen que hacer lo que les mandata la norma, la ley. La ley es la expresión de nuestros diputados, que se supone que son nuestros representantes. Es la expresión del pueblo por medio de los diputados. Se crean las normas y las normas las debemos de cumplir todos, inclusive nuestros mandatarios. Nosotros somos los mandantes, ¿verdad? México actualmente vive un grave problema de inseguridad. El día de ayer fue asesinado vilmente un juez federal y su esposa. E independientemente, muchas personas fueron muertas en Celaya, en Guanajuato, en el Estado de México y en toda la República, como todos los días. En las carreteras, se pueden ver un video, por ejemplo, de un asalto que hubo en la carretera México-Puebla, ¿verdad? Ya cuando existen las cámaras, vemos cómo las personas son víctimas de abusos por parte de gente que comete delitos y que viola sus libertades de ellos. Los someten con una pistola y les quitan parte de su patrimonio. La autoridad tiene que actuar en consecuencia. ¿O usted qué opina? ¿Usted considera justo que actualmente nuestras autoridades estén preocupadas por lo que va a pasar en las elecciones del 2021? Y que desde ahorita, ya se empiece a maquinar, a trabajar la posible comisión de unos fraudes para quitar al presidente, actos maquinados. Desde ahorita empiezan a trabajar esa estructura, a tejerla, ¿verdad? ¿O cree usted que esos actos también tienen un fin? Maquiavelo
el príncipe de Maquiavelo hablaba en sus obras, tenía como lema: el fin justifica los medios. Como San Agustín decía: no importa los medios para llegar al fin. El rey más vale ser temido que amado. Es lo que decía en su obra del príncipe de Maquiavelo. El fin justifica los medios. ¿Usted considera que eso es un medio que se está maquinando maquiavélicamente para lograr un fin? Para que si en su momento se logra una victoria de determinados gobiernos, pudieran establecer que proviene de recursos de carácter ilícito, utilizando esa fuerza del Estado para arrebatar la opinión, la decisión popular? ¿O cree usted que hay buena fe desde ahora, desde estas manifestaciones? Y si usted cree que es un acto maquiavélico, un plan encaminado a violentar nuestras libertades, ¿qué debemos de hacer al respecto? ¿Arrodillarnos o alzar la voz firmemente? Expresarnos. Opine. Yo soy Luis Álvaro Hernández para Vivoreando la Noticia. Compartan el programa Abramos Debate. Todas las noches a las 9 de la noche puede vernos, valga la redundancia, a las 9. Todas las noches a las 9 puede vernos por Facebook, o igualmente en Periscope, de Corral de Comedias. Muchas gracias. Compartan.